Esta es una producción de Grupo Fórmula. El presidente López Obrador ya regresó ayer de su viaje a países centroamericanos y Cuba, y pues muchas nos preguntamos qué fue a hacer. Él tendrá sus razones. Obviamente las razones más que nada son políticas, establecer una fuerte presencia en esos países latinoamericanos, y está promoviendo su proyecto de crear, como él ha dicho, algo parecido a la Unión Europea, pero sin sacrificar soberanía. El problema es que la Unión Europea, los países han sacrificado muchísima soberanía y se han tardado como 70 años para llegar a la situación en que están hoy. Guillermo, ¿qué comentario tienes? Bueno, yo empezaría por decir que esta fue una gira, sobre todo, que al presidente le da mucho gusto en lo personal. No es afecto a viajar al extranjero, pero aquí iba con amigos suyos a lugares donde además la presencia de México es muy fuerte. Y debo aclarar que esta crítica aplica para cualquier presidente del pasado que en su momento iban a los lugares que más les atraían. Por tanto, desde ese punto de vista, pues yo creo que el presidente aprovecha esta circunstancia, va a lugares cercanos en el afecto y en lo ideológico, pero en su discurso desarrolla 2 o 3 temas que naturalmente, aunque no le preocupe el importe, han generado muchísima crítica. Empiezo por este anuncio en Guatemala de afiliar 25,000 guatemaltecos al IMSS, cuando en este país estamos en la crisis más severa de abasto de medicamentos de la historia reciente. Estamos hablando de 25,000 guatemaltecos que viven en México. Sí, claro, pero que tienen una condición de extranjeros, evidentemente. Y estamos hablando... Y aclarar que el Seguro Social no se da abasto ni los que ya tienen registrados que pagan sus cuotas. Y además la crisis de abasto de medicamentos por la que estamos atravesando. En Cuba, que evidentemente es más ideológico el tema, habla de interceder ante el presidente Biden para frenar el bloqueo a la isla, pero al mismo tiempo lo hace con un anuncio de una mayor cooperación militar, y ante un hecho inédito se hace acompañar por los secretarios de Defensa y de Marina, que eso... A esto me llamó la atención que esta gira, los secretarios de Defensa y Marina estuvieron en todo el viaje con él. Algo que no vimos, o yo no recuerdo haber visto en giras de los antecesores del presidente López Obrador. Pero creo yo, si me lo permites, que en el caso de Cuba es donde tiene mayor significado, sobre todo por el hecho de hablar de una mayor cooperación militar con ese país, cuando sabemos que el conflicto entre los norteamericanos y Cuba se radica y se fundamenta en esos temas. Entonces yo creo que ahí el presidente en este contraste habla de ser un gestor, pero por otro lado, veladamente establece una alianza política que creo que al país no le conviene. En todo caso... ¿Qué alianza militar se puede hacer con Cuba? A ver, ninguna. Por eso... A ver, perdón, Guillermo, ¿qué conflicto militar tiene Cuba con Estados Unidos, que lo acabas de decir? No, en este momento ninguno. Estoy hablando del conflicto político que existe entre ambos y que obviamente la parte militar es sensible, es dolorosa, pues, a eso me refiero. En todo caso, ese es un tema que, y tú lo sabes, en la Guerra Fría más bien se fomentó y se cultivó con Rusia. Pero me refiero a que no son declaraciones. Y se puede volver a cultivar en esta guerra caliente que ya estamos viendo en Ucrania, en donde Estados Unidos y todos los países de la OTAN están combatiendo indirectamente por vía de las tropas ucranianas a Rusia. Sí, señor, sí. Así es. No veo manos. A ver. Yo no veo ninguna relación o que Cuba quiera ir a Ucrania o que quiera ir a Rusia. No entiendo yo. Pues si no entiendes, lo siento, no estoy para explicar las cosas dos veces. Pues hay que van a formar opinión, fórmenla bien creo clara. Que fui claro, creo. José Luis. Bueno. Yo creo que de tener un jefe de Estado y de gobierno que viaje, que promueva los intereses de México, a alguien que solo quiera permanecer en México, yo prefiero al primero. A mí me dio mucho gusto que saliera el presidente de México. En particular, Eduardo, me dio mucho gusto que fuera a Belice, porque mucha gente en México inclusive ignora que tenemos colindancia y que es un país vecino. Ya por lo menos el jefe de gobierno de México visitó Estados Unidos, visitó Guatemala y visitó Belice. En ese contexto, me parece que la presencia de México recupera un papel que siempre ha tenido en el contexto internacional. México tiene muy buena imagen de diplomacia fuera de nuestras fronteras. Y bueno, se puede ser crítico de si el tema del IMSS o el tema militar con los cubanos, pero creo que siempre es muy positivo que México asome la cara. Somos la 14ª, ahora ya la 15ª economía mundial, y no podemos darnos el lujo de ser siempre reactivos. Sí necesitamos
una política exterior proactiva, y en ese contexto me dio mucho gusto la gira del presidente. Pensar que un día fuimos la 9ª economía mundial, ahora somos la 15. Vamos bien, vamos a todo dar. Laura. Pues a mí lo que me llamó la atención fue que en uno de los discursos, cuando AMLO estaba el presidente López Obrador estaba en Guatemala, dice que Washington se ha retrasado con la aprobación de unos $4,000 millones para el bienestar de Centroamérica. Entonces, y ahí fue donde le reclamó, o sea, bueno, tú sabes que también en los discursos pues se pueden decir muchas cosas, de que cómo es posible que sí le haya donado $30,000 millones Estados Unidos pues a la guerra de Ucrania. Ese dinero, estos $4,000 millones, recuerdo que se los había prometido Donald Trump y que hasta el momento pues no se los ha puesto. ¿A qué voy con todo este tema de los dineros, que si Estados Unidos, que si le dio, que si no le dio? Incluso, recuerden que en 2019 también hubo un fondo que salió del Fondo Yucatán, por cierto, que eran $30,000 millones que el gobierno de López Obrador pues dio al El Salvador. Y entonces ahí es donde yo digo, así como decimos, si los militares son el muro, el dinero o el tema de apoyos sociales se está convirtiendo en otro muro. O sea, es la pregunta que yo me hago con todo esto que está haciendo el presidente. A ver, el gobierno de Biden no puede dar los $4,000 millones porque no se los ha autorizado el Congreso de Estados Unidos, ni se los va a autorizar, porque no tienen las mayorías legislativas necesarias para eso. Y el Congreso sí lo ha apoyado para mandar dinero a Ucrania, nos guste o no nos guste. Ahí no es como México, que llega y dice, ya no les voy a cobrar impuestos, les voy a mandar médicos. No, ahí si no hay permiso expreso, y más en el manejo del dinero por el Congreso, pues no lo vamos a ver, no se va a ver. Ahora, yo creo que es un buen punto el del presidente que está presionando, porque obviamente se necesita una inversión fuerte de capital en Centroamérica, pero también lo que hay que pensar es cómo se va a circular ese dinero, porque todo el dinero que ha ayudado que ha llegado a ayudar a Centroamérica, a fin de cuentas no más ha ayudado a los gobernantes y a los plutócratas de Centroamérica. Se han clavado casi toda la lana. Entonces, ¿cómo la van a repartir? Es muy importante. Carlos. Bueno, en el aspecto del viaje coincido con José Luis, que está retomando un liderazgo que había perdido en América Latina, México, en este caso, y la visita a Belice es muy significativa porque creo, ojalá me equivoque, nadie sabe que Belice ya no es colonia británica, que se independizó en los 80s, a principios de los 80s, y que ahora es un estado libre y soberano, y que necesita inversión en Belice, y que en realidad tiene frontera con 3 estados de la República Mexicana, que son Quintana Roo, Chiapas y Campeche. Sí, claro. Ahora, este no creo que haya sido un viaje de negocios, como al principio yo dije, este es un viaje político. Todos los países que visitó el presidente cada año en lo que es la balanza comercial es superavitaria para México. El año pasado le dejó unos 2,800 millones de pesos al país el comercio exterior con estos 5 países, o sea, que son cacahuatitos junto a lo que nos dejan el comercio con otros países. Ahora, cuidado, porque estos países no son ejemplo a seguir. Son países que tienen, uno es un autoritarismo terrible desde el año 59, si no me falla la cabeza, porque el primero que traicionó la Revolución Cubana, que prometió democracia, fue el dictador Castro. Los otros 2 países están igual que México, sistemas democráticos, pero disque democráticos con muchos problemas. El país que más podría tener una democracia, y qué bueno que lo mencionas, Carlos, es Belice. Belice tal es porque inauguró una tradición inglesa en su tema de gobierno, pero está muy bien calificado en ese sentido como un país de total libertad contra los otros, Guatemala, Honduras y El Salvador, que se califican como parcialmente libres, y Cuba, que no es libre. En fin, yo creo que más que nada es político, y ese liderazgo de México en esta zona del mundo, y quitársela a Cuba, ¿no? Bueno, es que digo, como todo, tienes que tener amigos que piensen diferente. Si no, qué aburrido sería que piensen igual tus amigos. ¿De qué vas a platicar o de qué vas a discutir? Por eso ¿Sí? Tú eres mi amigo. Somos amigos. Por eso Cuba piensa diferente, tiene un gobierno diferente, y eso no está para que sean amigos. Es muy diferente, es un autoritarismo terrible con el cual yo no podría vivir bajo ese sistema. Bueno, porque tú conociste
tú conociste otro tipo de vida, tienes otro tipo de costumbres. Eso es... Claro, y a los cubanos no les han dado la oportunidad de conocer otro tipo de vida. Pero porque los han bloqueado 60 vamos años. Vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.